Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo esto. Supongo que a la noche, porque ustedes son una manga de vagos. Nada, espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a ver Mark Fisher, que es un texto que a mí me... Es un autor que a mí me gusta mucho, es un autor que realmente reconocí, identifiqué, reporté hace relativamente poco, pero es un autor que vale la pena leer, que vale la pena leer porque me parece que es de esos impredecibles, ¿no? Es de esos impredecibles que no podemos dejar de prestar atención, y yo estoy seguro que cuando lo conozcan, si es que pueden leerlo, yo ahí en el campus les dejo su texto completo, es para que ustedes lo repasen, hagan una lectura transversal, puedan buscar en Wikipedia quién es, puedan buscar más referencias, y eso va acompañado de un punteo que yo hoy les voy a hacer para que ustedes no dejen de, eh, no dejen de tener curiosidad por quién fue Mark Fisher. Eh, Vamos a ver un texto que se llama Realismo Capitalista, no hay alternativa. Fue publicado por él en 2009. Eh, Fue un escritor, crítico cultural, editor. Tienen que saber que bueno, su final fue bastante trágico, búsquenlo. Él se hizo muy conocido, más allá de ser profesor y más allá de ser un intelectual, porque tenía un blog que llamaba K-Punk. Y era muy interesante porque, claro, hacía reflexiones súper piolas desde un blog en la época en que en el mundo explotaban los blogs, ¿no? Eh, el texto es un texto cortito que es editado por la editorial Caja Negra. Caja Negra, les recomiendo, es una editorial donde tradicionalmente publican autores que después la rompen toda. Quizás cuando primeramente publicaron a Mark Fisher no era del todo conocido acá y después terminó siendo muy conocido. Lo mismo para otros autores como Nick Strisek, que también tenemos en este programa de esta materia. Así que yo le voy a hacer un punteo de cuáles son, creo yo, las ideas fundamentales de él. Más vale que hay un concepto que es clave, así se llama el libro, ¿no? Realismo capitalista, y tiene que ver básicamente con que él da una definición. ¿Qué es esto de realismo capitalista? Básicamente está caracterizando el capitalismo de nuestra época. Y dice, acá lo tengo anotado, se trata de una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción. De acá, de esta definición de realismo capitalista, para mí lo más interesante quizás es lo que uno a priori menos atención prestaría, que tiene que ver con la palabra atmósfera. Es una atmósfera, ¿no? Es esta idea de pensar al capitalismo como una entidad plástica, como algo que está en todos lados. Esto no es imposible salirnos para nosotros de la atmósfera. Bueno, el capitalismo es lo mismo, es como una, un escenario del cual es imposible salirse. Dice, dice él, ¿no? El capitalismo es una entidad infinitamente plástica, capaz de metabolizar y absorber cualquier objeto con el que tome contacto. Esto tiene muchísimos puntos en común con Raymond Williams. ¿Se acuerdan que de Raymond Williams nosotros recuperamos en algunas clases el concepto de hegemonía que provenía a su vez de Gramsci? Bueno, Raymond Williams tiene un texto también que es muy interesante, un capítulo en su libro Marxismo y Literatura, que habla de lo dominante, lo residual y lo emergente en el capitalismo. Básicamente para decir que el capitalismo es algo así como una fuerza arrolladora, y que incluso los aspectos que parecen contradecir al capitalismo, que parecen más revolucionarios, que critican y que cuestionan al capitalismo, en realidad forman parte de él, ¿no? Uno podría decir hoy, por ejemplo, que la izquierda en Argentina es anticapitalista, y sin embargo uno podría convenir y decir que el capitalismo es como si absorbiera esa crítica y la hace propia, es decir, nada por fuera del capitalismo. Incluso las reacciones contra el capitalismo son capitalistas, algo así tendría y terminaría estando de acuerdo Mark Fisher, ¿no? con este ejemplo argentino que nosotros damos. Dice así el autor: lo alternativo forma parte de estilos que se desarrollan al interior del mainstream. Lo alternativo forma parte de estilos que se desarrollan al interior del mainstream, nada por fuera del capitalismo. Eh, el concepto, de nuevo, este concepto nuevo que él acuña, que es realismo capitalista,
Emerge básicamente este concepto que yo les decía recién, que se parece mucho a una atmósfera, que tiene que ver con eso de engullir todo, de absorber absolutamente todo, incluso hasta las reacciones contra ese mismo capitalismo. Emerge cuando el derrumbe de lo público y la incapacidad de la cultura para renovarse se vuelve endémica. Es lo que comienza a ver básicamente en Gran Bretaña, es que claramente lo público se cae, ya la gente no le da tanto pelota a lo público, empieza a verse con mejores ojos lo privado, justamente en Inglaterra, ¿no? Que tienen un sistema público de salud, un sistema público de educación, un sistema público de medios que tiene una tradición muy grande, y la incapacidad de la cultura para renovarse, ¿no? Era un momento, dice Mark Fisher, eh, en donde a partir de los 80, a partir de los 90, a partir de los 2000 sobre todo empieza a pasar esto, ¿no? La cultura no se renueva, es como que se recicla más de lo viejo, pero renovarse no se renueva, dice él, ¿no? Básicamente es un momento, cuando surge esta categoría de realismo capitalista, donde el futuro nos ha sido prohibido, dice el autor, y el pasado se repite una y otra vez bajo la forma de nostalgia. El futuro nos es prohibido, es decir, no tenemos futuro, no podemos acceder a ese futuro, no podemos planificar nuestras vidas, y el pasado se repite una y otra vez bajo formas de nostalgia. No es un pasado que actúa, no es un pasado actuante, no es un pasado que nos sirve para mejorar, es un pasado que solo está ahí en forma de nostalgia, es como si fuera un museo al cual de vez en tanto recurrimos para añorar, pero nada más, no nos modifica el presente, es un pasado que que no pisa, básicamente, ¿no? Y un futuro que no existe. Entonces tenemos un presente continuo que es muy difícil de poder comprender. El autor, para definir de nuevo, seguimos con la definición de realismo capitalista, que es su título del libro, ¿no? Para definir a este nuevo concepto retoma a Gilles Deleuze. ¿Se acuerdan que con Gilles Deleuze nosotros vimos sociedades disciplinarias y sociedades de control? Dice, el capitalismo de esta época, el realismo capitalista, dice Mark Fisher, tiene que ver con un capitalismo de postergación indefinida. ¿Qué es esto de postergación indefinida? Y ahora les va a sonar. Dice el autor, dice Mark Fisher, la educación es un proceso de toda la vida. La capacitación para el trabajo abarca toda la vida laboral. El trabajo sigue en casa, se trabaja desde la casa o se está como en casa en el lugar del trabajo. Una consecuencia de este ejercicio indefinido del poder es que la vigilancia externa ya no es tan necesaria. En gran medida la sustituye la vigilancia interna. Acá tenemos Byung-Chul Han, ¿no? En esto de Mark Fisher está claramente Byung-Chul Han, esta idea de autoexplotación. Básicamente no necesitamos a alguien que nos pegue, nos caiga a palazos y nos controle y nos mire desde un panóptico, básicamente eh, para comprobar que efectivamente estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Nosotros mismos nos autoexplotamos, nosotros mismos somos sujetos de rendimiento, en donde cuando no cumplimos de acuerdo a las normas de lo que el sistema espera de nosotros, nos sancionamos nosotros mismos, así como todos terminamos enfermos, ¿no? Eh, Dice el autor, la vida y el trabajo se vuelven inseparables. El capital persigue al sujeto hasta cuando está durmiendo. El tiempo deja de ser lineal y se vuelve caótico. Esto es mucho Gilles Deleuze, ¿no? Esta idea de tiempo caótico, de espacios que se transforman, esta idea de una postergación indefinida. Esto es muy Deleuze. Acá Mark Fisher hace claramente un rescate de Gilles Deleuze. Eh, y después, para entender este capitalismo, este concepto de capitalismo, de realismo capitalista, perdón, básicamente es importante recuperar el concepto de meritocracia, ¿no? Dice el autor, entre las toxinas más venenosas del capitalismo egoísta se cuentan la idea de que la riqueza material es la clave de la autorrealización. La idea de que la riqueza material es la clave de la autorrealización. Es decir, te autorrealizás cuando ganaste guita, ¿no? La plata es la medida del éxito. Que solo los ricos son ganadores y que el acceso a la cumbre de la riqueza es posible para cualquiera dispuesto a trabajar lo suficiente a pesar de su familia, de su ambiente social o de su raza. Básicamente, cuando uno impone esa lógica del rendimiento y la autoexplotación frente a todo el resto de cosas, cuando eso está primero, cuando la jerarquía se inclina y cuando la balanza se inclina hacia esa idea de autorrealización personal, es cuando realmente logras el éxito. Uno podría discutir claramente esta noción de éxito, ¿no? Alguien triste es alguien exitoso, alguien triste con mucha guita, es alguien que tiene éxito, que tuvo éxito en la vida, y bueno, no sé. La otra vez escuchaba una entrevista que le hacían al Duque y que él decía que
que no estaba del todo feliz, ¿no? Dice, y ninguno de mis colegas, ninguno de los que les fue muy bien como yo aparentemente está feliz, están todos en la misma que yo. Entonces es una pregunta para hacerse, ¿no? Bueno, tener guita equivale a ser exitoso. Bueno, eso es lo que nos plantea el realismo capitalista, pero no sabemos qué sucede en la práctica. Después hay un momento en que el autor se pregunta, nosotros tenemos dos partes del título, ¿no? Del libro, realismo capitalista, y después se pregunta si hay o no alternativa. Se pregunta, ¿no hay alternativa? Básicamente. ¿Hay alternativa al capitalismo? Y esto es algo que hablamos varias veces porque es lo central de Mark Fisher, y es algo que yo se los traje varias veces, por ejemplo, cuando veíamos Byung-Chul Han, cuando veíamos Harari, cuando veíamos otros, cuando veíamos Gilles Deleuze también. Básicamente, esa idea de no hay alternativa al capitalismo no es una frase de Mark Fisher, sino de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ustedes saben quién fue, la dama de hierro, eh, la primera ministra del Reino Unido en los 80, es esa la que fue a la guerra, la que fue a la guerra con Argentina, la guerra de las Malvinas, y tiene un discurso que quedó, verdaderamente lo recuerdo, donde ella decía que no hay alternativa al capitalismo, ¿no? Quiso decir básicamente que el liberalismo económico, el libre comercio, la regulación del mercado es el mejor modo de desarrollo, es el modelo de desarrollo para las sociedades modernas. Frente a esto hay un autor que Mark Fisher cita mucho, que es Frederick Jameson, lo cita todo el tiempo a Frederick Jameson, nosotros no lo vemos acá, pero bien podríamos. Y Frederick Jameson lo que dice, de acuerdo a lo que decía Margaret Thatcher, de esa idea de no hay alternativa al capitalismo, dice, parece que hoy en día nos resulta más fácil imaginar el deterioro de la tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo. Mark Fisher recupera estas ideas y arma todo un concepto de ideas acerca de la vida y demás que son súper interesantes, que parecen, como les digo, si uno lo piensa un segundo, son súper interesantes. ¿Cómo es esta idea que nos es mucho más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo? No nos imaginamos un mundo sin capitalismo, no nos imaginamos un mundo comunista, no lo imaginamos, no lo tenemos en la cabeza, no nos entra en la cabeza, ¿no? Bueno, eso es parte de una gran victoria del capitalismo y su narrativa, ¿no? Justamente es tan hegemónico, es tan dominante, tiene una narrativa tan dominante, esta narrativa del progreso, de la superioridad occidental, de lo bueno siempre viene de afuera, todo es tan superior que se vuelve muy difícil cuestionarlo. Entonces, claro, es mucho más fácil, más allá de que sea una metáfora, en parte, como toda metáfora, tiene una parte de verdad, ¿no? Justamente esa parte de verdad tiene que ver con eso. Es más fácil imaginar el fin del mundo por el calentamiento global que imaginar que cambie el sistema, que cambie la estructura de acumulación de poder y de acumulación de riquezas en este mundo, profundamente desigual, ¿no? Dice Mark Fisher, el capitalismo ocupa sin problemas el horizonte de lo pensable. Si nosotros pensamos a futuro también va a estar el capitalismo, básicamente. Siempre el sistema va a ser capitalismo. Cuando estén nuestros nietos, tataranietos, cuando en 100, 200, 300, 500 años va a estar el capitalismo ahí esperándonos. Entonces, para empezar a desarmar esta idea, para empezar a avanzar en esta idea de cómo opera el realismo capitalista y cómo esta atmósfera básicamente va entrando en todos los lugares, el autor setea una serie de puntos, yo se los voy a contar rápidamente porque tampoco la idea es que sean especialistas en Mark Fisher, pero sí que conozcan la obra, ¿no? El autor hace una referencia, esperen un segundo que quiero chequear que esté grabando bien, sí, porque ya veo que estoy grabando mal y tengo que arrancar de nuevo. El autor primero hace una referencia a las relaciones entre el Estado y las empresas. Y entonces el autor dice, los defensores del realismo capitalista desprecian al Estado aunque se sirven de él en secreto. Los defensores del realismo capitalista desprecian al Estado aunque se sirven de él, lo usan al Estado. Eso es lo que pasó, dice Mark Fisher, por ejemplo, en 2008, cuando los estados europeos tuvieron que salvar a los bancos, ¿no? Tuvieron que salvar a los bancos de la quiebra, justamente, ¿no? En la crisis de 2008, que bueno, los países que peor la vivieron, por ejemplo, fue Grecia, ¿no? Eh, claro, ahí los bancos, que quizás sean posiblemente las instituciones del sistema capitalista más tradicionales, no voy a decir las más importantes hoy porque hoy sabemos que la más importante del sistema capitalista son las plataformas, pero los bancos son las más tradicionales. Bueno, los bancos salieron a pedir a los estados que los ayuden para no tener que quebrar. Voy con otro caso más puntual. Elon Musk
todo el tiempo está presionando a los diferentes presidentes de Estados Unidos, ya sean demócratas como Joe Biden o ya sean republicanos como Donald Trump, todo el tiempo los está presionando para poder obtener beneficios y contratos jugosos con respecto al Estado. Entonces todo el tiempo le está vendiendo los productos de sus empresas al Estado. Sin ir tan lejos, por ejemplo, todo el plan aeroespacial que hoy desarrolla Estados Unidos con la NASA, toda la parte tecnológica no tiene que ver con una inversión del Estado puesta directamente en la NASA, en su agencia espacial, sino es una inversión que el Estado hace directamente a las empresas de Elon Musk, a SpaceX, ¿no? Que es su gran nave insignia de desarrollo aeroespacial. Entonces, claro, si ustedes se fijan, Donald Trump recortó muchísimo sus gastos a la agencia espacial. Y se lo da al privado, se lo da directamente a Elon Musk porque el objetivo de Trump, ustedes saben, es llegar a Marte. Y Trump le promete llegar a Marte. Para eso, bueno, me tenés que pagar muchísima plata. El Estado norteamericano pierde muchísima plata en Elon Musk. No es solo que Trump se beneficia de su vínculo con el hombre más rico de la Tierra. No, el hombre más rico de la Tierra se beneficia también de su vínculo con Estados Unidos. Dice el autor, tanto los gobiernos conservadores como los laboristas, está pensando en Reino Unido, ¿no? Han comprobado que cuando delegan servicios públicos en empresas privadas y dichas empresas fracasan, los votantes tienden a culpar al gobierno por haber delegado los servicios y no a las compañías mismas. Es la clásica que cuando se te corta la luz puteas al gobierno y no puteas a Edesur, ¿no? Básicamente está hablando de eso. ¿Por qué no puteas a las empresas directamente? Está bien, uno cuando se le corta la luz y hace 40 grados putea a todo el mundo, pero digo, siempre está pensando en el gobierno. Y esto es muy de Reino Unido, pero es muy de acá también, ¿no? Tenemos esa imagen. Las empresas en general no tienen la culpa de nada. Quien tiene la culpa es el Estado. Todo el tiempo le echamos la culpa al Estado. Porque el Estado es como un demonio, ¿no? Por eso hoy tenemos un presidente que dice que es el topo que viene a comerse el Estado por dentro. No se da cuenta que el Estado está compuesto por la sociedad civil, ¿no? Ahí estamos nosotros. Entonces ahí hay una contradicción que deberíamos conversar algún día. Después dice, los defensores, dice Mark Fisher, ¿no? Los defensores del realismo capitalista difunden una ontología de los negocios en la cual simplemente es obvio que toda la sociedad debería administrarse como si fuera una empresa, ¿no? Como si las empresas siempre funcionaran bien, como si fuera el paradigma de lo que funciona bien las empresas, ¿no? Esta idea de ontología de los negocios que inunda absolutamente todo, este lenguaje del emprendedurismo que inunda absolutamente todo, como si hablar en inglés, como si importar palabras en inglés, como si utilizar anglicismos nos dotara de mayor experticia, ¿no? Eso es un chamullo del mercado, básicamente, dice Mark Fisher. Después, otro de los puntos importantes para Mark Fisher tiene que ver con la burocracia. Dice, este realismo capitalista todo el tiempo, capitalismo de nuestra época todo el tiempo nos está prometiendo eliminar la burocracia y en realidad lo único que hace es multiplicar la burocracia. Dice que va a volver al Estado más eficiente y en realidad eso no se comprueba en absolutamente ningún ejemplo. De hecho dice que cada vez los estados están más lejos de las personas. Si los estados están más lejos de las personas es porque en el medio cada vez hay más barreras, ¿no? Y esto lo comprobamos. No es que mejoran nuestras actividades y nuestras cosas. Si uno eliminara la burocracia y efectivamente las cosas funcionaran mejor, nosotros tendríamos respuestas para casi todas nuestras necesidades. Sin embargo, no las tenemos rápidamente. Casi que es imposible hoy comunicarse con algún agente público, algún funcionario público. Incluso siendo periodista es imposible, no está en pelota. No hay, no hay retroalimentación, ¿no? Están cada vez más lejos de la sociedad. Entonces esto de eliminación de la burocracia, dice Mark Fisher, bueno, es discutible en este realismo capitalista. El otro tema, que es uno de mis favoritos, tiene que ver con la salud mental. Dice, hay patologías de estos tiempos. Tenemos enfermedades que son características de estos tiempos. El asunto es dejar de tratar a las enfermedades de salud mental, a las enfermedades psicológicas, como si fueran individuales, ¿no? Dice él, como si fueran asuntos del dominio individual cuya resolución es de competencia privada. Eh, Dice, ¿cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma? Básicamente, la postura de él y la hipótesis de él es que es necesario mirar los problemas de salud mental que tenemos en esta época a partir de una lógica sociológica. Dice, la noción de la enfermedad mental como un problema químico o biológico individual posee ventajas enormes para el capitalismo. En primer lugar, es una idea que refuerza el impulso
del sistema hacia el sujeto aislado. Es decir, si es tu problema, si vos tenés un problema de salud mental, tu problema es individual, no tiene nada que ver con el contexto, es decir, estás deprimido por una cuestión individual, estás ansioso por una cuestión puramente individual y tenés que resolverlo vos por tu cuenta. Lo que decimos siempre, ¿no? El capitalismo nos quiere solos, nos quiere aislados, nos quiere en nuestras burbujas. Y en segundo lugar, dice la noción de enfermedad mental. Esta noción de enfermedad mental como un problema químico biológico individual tiene una segunda ventaja. La segunda ventaja es que básicamente el capitalismo se sirve de esto porque se abre un mercado muy lucrativo para las compañías y los laboratorios. Todo el tiempo nos están vendiendo pastillitas, ¿no? Que uno se toma y está como de manera crónica tratando de curar su depresión, de curar su ansiedad, cuando el problema, dice, es social. El problema social, si tanta gente está ansiosa, tanta gente está deprimida al mismo tiempo, en un mismo contexto, es porque evidentemente tenemos un problema en común. Entonces dice, es necesario en este contexto y en esta atmósfera de realismo capitalista empezar a repolitizar el ámbito de la salud mental. Pensar en la salud mental desde una perspectiva política, ¿no? Básicamente. Dice, estamos viviendo un tiempo de hedonia depresiva. Hedonia tiene que ver con el placer, ¿no? Hedonia depresiva, ¿no? Placer depresivo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, el cuadro al que me refiero, la enfermedad a la que me refiero, no se constituye tanto por la incapacidad para sentir placer. No es falta de placer, dice el autor, sino incapacidad para hacer cualquier cosa que no sea buscar placer. Es como si todo el tiempo, a través del celular y a través de los diferentes estímulos, todo el tiempo necesitáramos estar buscando placer, estar comiendo pochoclos, estar activos, estar viendo ese videíto. Dice el autor, no nos permitimos aburrirnos, no sabemos aburrirnos, no sabemos no hacer nada, por eso yo le decía y tiene contacto con Byung-Chul Han, ¿no? No sabemos no hacer nada. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, ¿no? Haciendo algo que por otro lado tampoco es que sea demasiado interesante, lo que sí es estimulante, ¿no? Todo el tiempo el celular nos da como esas dosis muy pequeñas pero muy potentes y muy intensas de entretenimiento profundo, ¿no? Por decirlo de algún modo. El autor habla después del trastorno bipolar, dice el trastorno bipolar, saben lo que es la bipolaridad, ¿no? Si no lo buscan, pero es sencillo de entender. El trastorno bipolar puede ser la enfermedad mental propia del interior del capitalismo, dice ansiedad perpetua e insatisfacción perpetua. Ansiedad perpetua, excitación e insatisfacción, ¿no? Y tristeza, postergación indefinida, auditoría permanente de nuestras sensaciones y de nuestros sentimientos. De nuevo Byung-Chul Han ahí, ¿no? Tiene que ver básicamente con un tema de el autocontrol permanente, esta ansiedad y esta euforia y después la insatisfacción. Bueno, así se manejan los mercados, ¿no? Así nos dicen que se mueven los mercados, así se mueve el dólar también. Bueno, el dólar ahora está bastante alto, no hace bastante, pero digo, baja, sube, como si las personas nuevamente, lo dijimos varias veces en varias clases, fuéramos igual que las mercancías que consumimos, fuéramos igual que el flujo financiero, ¿no? Esta idea de para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Eh, Después el autor, justamente conectando con el aburrimiento, él es profe, entonces habla de su experiencia en las aulas. Dice, si uno les pide a los alumnos que lean más de un par de oraciones, muchos, dice el autor, aunque se trate de estudiantes con buenas notas, protestarán alegando que no pueden hacerlo. La queja más frecuente es que es aburrido, ¿no? A los pibes y a las pibas, siéntanse identificados, identificadas si es que tienen con qué, digamos, se sienten eso, tienen esa reflexión frente a los textos. Uno les da para leer y usted dice, me aburre, no, esto me divierte, esto me pareció bueno, esto me pareció malo. Bueno, los textos deberían, dice el autor, despertar algo más. El contacto con lo que no se conoce debería despertar algo más. Dice el autor, estar aburrido significa simplemente quedar privado por un rato de la matrix comunicacional de sensaciones y estímulos que forman los mensajes instantáneos, YouTube y comida rápida. Aburrirse es por un momento carecer de la gratificación azucarada a pedido. La gratificación azucarada a pedido es básicamente no tener el celu y no estar scrolleando cada segundo. Todo el tiempo ustedes sienten quizás cuando están en una clase que se están perdiendo lo último de Instagram, lo último de TikTok, lo último de los videos, el último WhatsApp, a ver quién le mandó qué cosa.
la última novedad. Básicamente, les comento, no se están perdiendo nada, porque nadie está tan pendiente de ustedes. Lo que sucede es que a ustedes les genera esa reacción, esa inercia insoportable de no poder desconectar. Dice, a algunos alumnos les gustaría que Nietzsche fuera como una hamburguesa. No logran darse cuenta de la indigestibilidad, la dificultad. Eso es precisamente Nietzsche. Nietzsche justamente que te cueste, lo que les digo siempre. Ustedes realmente aprenden cuando sienten que están chocando una y otra vez con un texto. Ahí podemos empezar a hablar de proceso de aprendizaje. Ahora, cuando ustedes ven un texto, lo entiendan rápidamente y sienten que lo entienden y lo van a repetir, lo van a reproducir, van a interpretarlo y no lo pueden interpretar, es porque efectivamente creen que están entendiendo algo que no, en definitiva no entendieron. Algo que dije de la primera clase y estoy convencido, y Mark Fisher, por lo menos en este punto, me da la razón. Dice, la interpasividad da como resultado la imposibilidad de concentrarse, de hacer foco. Ya no nos podemos concentrar, no podemos hacer foco. Y eso se ve mucho en las clases, dice el autor, pero digo, porque es un laboratorio, todo el tiempo está en clases. Ya no porque murió, ¿no? Pero pobrecito, pero lo estaba. Y después hacia el final, habla, en algunos de los capítulos finales, habla de la impotencia de la izquierda. Bueno, ¿qué hacemos con la política? ¿Qué puede hacer la política frente a este realismo capitalista frente al cual parece no haber salida? Dice el autor, este que vivimos es un tiempo de agotamiento, de nuevo Byung-Chul Han ahí, y de esterilidad política. Las formas actuales de resistencia se muestran impotentes y desesperanzadas. Nos pasa cuando vamos a una marcha sindical o una marcha por la universidad pública, como fuimos, ¿no? Básicamente. Nos pasa cuando vamos a votar un partido político en el que confiábamos. Dice, este resultado evidente para mí no es una cuestión de apatía o cinismo, está hablando de la juventud, ¿no? Sino de impotencia reflexiva. Dice, los jóvenes de Reino Unido son conscientes de que las cosas andan mal, pero aún más son conscientes de que ellos no pueden hacer nada al respecto. Son conscientes de que las cosas andan mal, pero más aún son conscientes de que ellos no pueden hacer nada al respecto. Parece alucinante esto, ¿no? Entonces tenemos por un lado, las formas actuales de resistencia se muestran impotentes y desesperanzadas, los grandes relatos caen, ya no nos aglutinan los sindicatos, no nos aglutinan los partidos políticos, como decimos siempre, ya no nos representa y al mismo tiempo la juventud está apática. Y lo que dice el autor es, básicamente está apática no porque sean tontos los jóvenes, no porque no se den cuenta de las cosas, sino porque saben mejor que nadie que no pueden hacer nada al respecto, que el sistema es este y ya, no lo pueden cambiar. Entonces, frente a esto el autor dice, bueno, mi mirada es pesimista frente al realismo capitalista, que es una atmósfera que todo lo invade, sin embargo, propone por lo menos que la agenda de la izquierda ya no se ocupe tanto de discutir salarios, empleos y el rol de los sindicatos, sino que se discuta una agenda más postfordista, dice el autor, que se politicen por casos temas de agenda, temas actuales, que podamos hacer nuestro aporte, por ejemplo, en temas de salud mental, que parecen súper secundarios y en realidad son súper importantes, ¿no? La salud mental hoy por hoy articula básicamente toda la base económica, política, social y cultural del país. No por nada todo el tiempo estamos diciendo que tenemos un país donde la gente está rota, donde si la gente está desesperanzada, si la gente ya no cree en nada, si la gente no comprende contradicciones, si la gente no es capaz de explicar cosas, no es capaz de concentrarse, no es capaz de hacer foco, no es capaz de amar al que tiene al lado. Básicamente tenemos una sociedad rota. Básicamente el problema de salud mental puede que ilumine mucho más de lo que nosotros creemos. Eso sí, diría Mark Fisher, si podemos empezar a comprenderlo más allá de una cuestión química individual, como algo que pasa solo en la mente de uno y lo empezamos a conectar con el contexto de nuestra época. Somos ansiosos, estamos deprimidos porque el realismo capitalista que vivimos nos empuja a ser ansiosos y a estar deprimidos. Pero lo vamos a superar. Bueno, esto es un salpicadito apenas de Mark Fisher, después lo vamos a seguir charlando. Espero que les guste, hagan una lectura transversal, vean entrevistas que le hayan hecho a él, es alucinante y nosotros la seguimos la próxima. Justo quería tardar media hora y fueron 29 minutos. Bueno, nos estamos viendo, que estén